Bienvenidos a su clase favorita de la semana, Microbiología. En este día estaremos compartiendo con los profesores Misael Cruz, Karen Mora, Luis Cruz y Stephanie Escaño. En la clase del día de hoy estaremos compartiendo algunos datos interesantos sobre el filo rotífera. Quédate con nosotros para que aprendas mucho más sobre estos animales. Bien, empezaremos hablando de algunas características generales de este filo rotífera. Estos son organismos bilaterales, triblásticos, pseudosalomados. Cuando hablamos de triblástico quiere decir que poseen las tres capas dérmicas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, y pseudosalomados que poseen un falso celoma. Su epidermis es siempre sincitial y dentro de estas hay unas capas que forman una armadura llamada loriga. Esta es una capa laminar intracelular. En algunas especies de este filo, por fuera del epidermis aparece una cutícula de apariencia gelatinosa y se le caracteriza mayormente por poseer una corona formada por bandas circulares de cilios que son como básicamente las ruedas de este animal, y en su parte posterior del cuerpo poseen un pie del que salen unas prolongaciones conocidas como dedos, que poseen glándulas adhesivas que básicamente lo que le permite es anclarse o adherirse, tal como su nombre lo indica, al sustrato. Tienen una faringe que posee una estructura especial llamada máxtas de piezas masticadoras. Poseen un tubo digestivo completo. También tienen protonefridios, que estos son unos tubos ciegos altamente ramificados que funcionan como órgano de excreción. Tienen otro órgano especial llamado retrocerebral. Estos son animales eutélicos, o sea que su epidermis es eutélica, y en muchas especies no se conocen los machos o no existen, y su reproducción se realiza mediante la partenogénesis. Cabe mencionar que estas son algunas de las características de este filo, o sea que sí poseen más características, pero estas son las más conocidas, las que comúnmente podemos encontrar y por los cuales lo podemos identificar. Continuamos con el modo de vida y la diversidad de estos organismos. Hay 2000 especies conocidas y suelen ser pequeños, tan pequeños así que miden milímetros. Suelen tener un cuerpo transparente del cual pueden ser visualizados sus órganos. Tienen muchos modos de vida, pero todos son acuáticos, o sea que necesitan del agua para sobrevivir. Pueden habitar en el fondo, estos son conocidos como bentónicos, pero la mayoría son planctónicos, o sea que flotan. Suelen alimentarse de partículas en suspensión y algunos son comensales. Esto quiere decir que viven asociados con otros animales. La mayoría son solitarios y algunos son coloniales. Tienen una gran importancia en acuicultura, ya que sirven de alimentación para peces y crustáceos, y un papel fundamental en las redes tróficas en aguas continentales. Los rotíferos presentan la siguiente anatomía externa. Su cuerpo está dividido en tres partes: cabeza, tronco y pie, como podemos apreciar aquí en la imagen. La cabeza presenta las siguientes características. Tiene una corona ciliada, que es retráctil. Esto le permite al animal atrapar los alimentos en suspensión. La corona ciliada varía según las especies. Además, estos campos ciliados permiten el movimiento del animal, es decir, actúan como órgano locomotor. Podemos concluir que la cabeza posee dos funciones vitales para los frutíferos: la obtención de los alimentos y la locomoción. El tronco, parte más grande del cuerpo del animal, como podemos observar aquí en la imagen, es telescópico, es decir, se puede encoger sobre sí mismo. Esto le permite también al animal una mayor locomoción, es decir, tener una mayor movilidad durante su desplazamiento. Otra característica del tronco es que la epidermis suele tener una especie de armadura llamada loriga. Esto le permite tener una cierta protección al animal. El pie, parte alargada del cuerpo del animal, también es telescópico y tiene apariencia anillada. Termina en unas prolongaciones que parecen dedos.
de 1 a 4 según la especie. También la terminación puede presentarse en forma de disco adhesivo con glándulas que segregan sustancias pegajosas que le permiten al animal fijarse al sustrato. Ahora vamos a continuar con la anatomía interna de los rotífera. En este cuadro podemos observar las diferentes partes que conforman a estos animales. Entre estas tenemos la pared del cuerpo, donde la epidermis es siempre sincitial y eutélica, la cutícula es gelatinosa o ausente, y la epidermis produce la lóriga, que son láminas de proteínas que forman placas y se parecen a una armadura de proteínas. La pared está formada por placas o anillos con espinas y otras estructuras. Estos animales poseen musculatura, la cual no forma capas continuas, sino que forma bandas que pueden ser anillos. También cuentan con un tubo digestivo. El tubo es completo. Tiene la boca en forma apical. La faringe es muy desarrollada o mástax, que es un aparato masticador formado por varios músculos que permiten triturar o despedazar el alimento por varias piezas duras llamadas trofi. En la faringe, además de estar el mástax, también hay glándulas salivales. A continuación, hay un esófago muy corto y un estómago bien desarrollado que posee unas glándulas gástricas. La digestión y la absorción del alimento es en el estómago. Continuando con un intestino corto al que le sigue el protoctedio o cloaca, que desemboca en el ano. Los protonefríticos desembocan en la cloaca. Estos no cuentan con un sistema respiratorio, no tienen vasos sanguíneos ni estructuras especializadas para el intercambio gaseoso. El oxígeno y el CO2 entran y salen por difusión por la pared del cuerpo. Estos cuentan con un sistema excretor. Son dos protonefrídicos con bulbos en llama, uno en el lado derecho y uno en el lado izquierdo. Las células en llama conectan con un tubo excretor. Los tubos excretores van a la cloaca, donde desembocan algunas especies. Tienen una vejiga donde se unen todos los tubos excretores que da a la cloaca y expulsa los residuos por el ano. Estos cuentan con un sistema nervioso. Tienen un ganglio cerebroide bilobulado por encima de la faringe, del que salen nervios hacia la cabeza para mermar el aparato rotador y los órganos sensoriales. Hacia atrás sale el latero. Ventralmente, dos cordones. También del cerebro salen dos nervios que llegan al ganglio del mástax y del que salen nervios para este órgano, y otros dos nervios que invernan el resto del tubo digestivo. Hacia la parte ventral hay un cordón nervioso ventral que controla las vísceras. También estos poseen órganos sensoriales. Los órganos de los sentidos en la corona ciliada son sedas táctiles, las fosetas ciliadas. A veces aparecen unas manchas oculares sencillas para detectar los estímulos de la luz. Repartidos por el cuerpo aparecen unas protuberancias llamadas antenas, que son órganos táctiles. Ahora hablaremos sobre la reproducción en el filo rotífero. En el filo rotífero existe un ciclo reproductivo muy variado dependiendo su clase. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, tenemos 3 clases y cada una de ellas tiene un ciclo reproductivo un poco diferente a la otra. En Cesonoide, la reproducción es completamente sexual, quiere decir que el macho perfora a la hembra para introducir sus espermatozoides. En Deloide existe partenogénesis siempre, lo que quiere decir que no hay machos. Esta clase también es llamada comúnmente toda hembra. En Monogononta se alternan periodos de partenogénesis con reproducción sexual. Existen machos poco desarrollados y ambos sexos se encuentran en una sola gónada. Ahora vamos a hablar en mayor profundidad sobre esta clase y por qué alteran periodos de partenogénesis. Pero primero, ¿qué es la partenogénesis? Los rotíferos y algunos otros animales se caracterizan por presentar una reproducción partenogénica. La partenogénesis es una forma de reproducción basada en el desarrollo de células sexuales femeninas no fecundadas que igualmente se convierten en un animal adulto, siempre siendo una hembra. En la reproducción en el filo rotífera, mayormente la hembra es de mayor tamaño y es la que domina durante todo el ciclo reproductivo. Como pudimos escuchar anteriormente, en la clase Monogononta sí hay machos. Sin embargo,
El macho es de un tamaño bastante reducido, a veces también llamado mierdecilla, por el hecho de que su tamaño es ni siquiera un cuarto de la hembra y este solo se encuentra durante un corto periodo de tiempo, solamente para producir espermatozoides que luego producirán un huevo más resistente para cuando la época no es favorable para la especie. Quiere decir que cuando falta algún recurso, el cual puede ser agua, luz, temperatura o nutrientes, dependiendo de la biología de cada especie, lo cual quiere decir que en estos tiempos donde no existe una etapa favorable para la especie, la reproducción sexual permite hacer un huevo más resistente, el cual puede eclosionar cuando las condiciones vuelvan a ser favorables para así permitir que ésta siga viviendo. Por último, y no menos importante, tenemos la alimentación de los rotíferos. Los rotíferos se alimentan de detritos orgánicos particulados, bacterias, algas unicelulares y protozoos. Comen partículas de hasta 10 micrómetros de tamaño. Al igual que los crustáceos, los rotíferos contribuyen al reciclaje de nutrientes, es decir, filtran partículas suspendidas en el agua, quitando el exceso de estas, garantizando así la obtención de su alimento. Y hasta aquí la clase del día de hoy. Esperamos que les haya sido de mucho provecho el contenido que hemos compartido con ustedes. Hasta la próxima clase.